El Congreso de Chile aprobó que los chilenos puedan retirar el 10% de sus fondos de pensiones para afrontar la pandemia. Y por algunas reacciones más parece que la posible nueva ley hubiera autorizado a los 4 jinetes del apocalipsis a entrar cabalgando en Santiago. Como gobierno hemos dicho una y otra vez que esta nos parece una mala idea. Es un muy mal proyecto que va a dejar sin pensión a millones de familias en el minuto en que más lo necesitan. Que es un riesgo bastante grande que las pensiones, que los recursos de pensiones finalmente se utilicen para fines políticos. Hoy será el 10% por la pandemia, mañana será por la gripe española, pasado por una ayuda a una zona carenciada de nuestro país. Esto no va a parar. Es que el objetivo aquí no es ayudar a la gente que está en problemas. El objetivo aquí es ideológico. Y el objetivo es destruir el sistema de pensiones chileno. Desde 1981, las pensiones del 98% de los chilenos dependen de los aportes de un modelo de capitalización individual basado en el ahorro que realiza cada persona durante su vida laboral. Quienes más logran ahorrar obtendrán jubilaciones más altas y viceversa. El monto que destinan a su jubilación queda en manos de las empresas privadas con fines de lucro que las administran, las famosas administradoras de fondos de pensiones, AFP. Y la polémica principal recae en lo que, en este caso, las AFP entienden por el término administrar. Cada trabajador chileno debe aportar el 10% de su salario a la AFP que contrate y está obligado a contratar alguna mientras tenga empleo. Además, paga una comisión fija por el servicio que ronda los $6,5 mensuales. Las AFP invierten el dinero ingresado por los chilenos en diferentes instrumentos y negocios y a cambio prometen una alta rentabilidad que garantizará una pensión suficiente a sus clientes. Y no es que partan de un capital modesto con el que operar en los mercados. Actualmente acumulan 201.000 millones de dólares, equivalente a alrededor del 70% del PIB chileno. Sin embargo, la rentabilidad prometida ha venido menguando en promedio anual desde que se implementó el sistema y la realidad es que hoy la pensión promedio apenas supera el 66% del salario mínimo. La mitad del total de las pensiones otorgadas a los chilenos por las AFP no llegan al 50% del salario mínimo. Pero si el modelo de pensiones chileno no beneficia a la mayoría de pensionados, aun contando en sus manos con un monto equivalente al 70% del PIB nacional chileno, ¿a quién beneficia entonces para tener tantos partidarios en partidos políticos y grupos mediáticos? Varias instituciones financieras, la mayoría de ellas bancos, reciben casi 45.000 millones de dólares en inversión de las AFP, correspondientes al 21,1% del total de los fondos de pensiones que reciben de los aportantes. Otros 50.000 millones de dólares en inversiones van a 16 grandes grupos económicos de capitales nacionales que operan en Chile. Las AFP además destinan el 45% de sus fondos a inversiones en el extranjero. Según un estudio de 2019, los ingresos de las AFP triplican el monto que pagan en forma de pensiones. Es decir, que las pensiones de los chilenos no sean mejores, en ningún caso se debe a que las AFP estén cortas de efectivo. Además, aunque teóricamente los dueños del dinero aportado son exclusivamente quienes lo depositaron de forma individual en su fondo de pensiones, lo cierto es que ese dinero está en gran parte comprometido y en buena medida sostiene al sistema bancario y financiero de Chile. El propio Estado chileno es consciente de lo ineficaz del sistema para garantizar pensiones dignas a los chilenos, pero de momento solo ha puesto parches al modelo de las AFP, como en 2008 cuando introdujo un consejo técnico que velara porque las inversiones no sean demasiado riesgosas, o creó un pilar solidario para atender a quienes no pudieron aportar o quienes solo pudieron aportar poco. Pero ese extra no sale de las AFP, sino del mismo Estado. Pero el elemento fundamental en el debate sobre si el sistema AFP es bueno o malo, es justo o injusto, es sostenible o no, está en el 2% de los chilenos que no lo usan. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad chilenas se negaron a adoptarlo cuando se hizo obligatorio y prefirieron uno de beneficio definido que les garantiza una pensión fija.
Así, mientras en plena dictadura de Pinochet a los chilenos se les impuso un sistema privado de pensiones porque se supone que era lo mejor según los economistas cuya doctrina los militares se encargaban de hacer cumplir, los propios militares prefirieron un sistema de seguridad social como el de toda la vida, fondo común en lugar de individual y administrado por el Estado en lugar de por empresas privadas. El mismo modelo que de hecho venía usándose para toda la población chilena por décadas. Y la verdad es difícil culpar a los militares por esa elección. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad chilenas saben cuántos años deben cotizar como mínimo y cuál será el monto de su jubilación con casi total certeza desde el inicio de su carrera, mientras que los que cotizan por AFP solo tienen una idea aproximada. Mientras los civiles aportan un 10% a las AFP, en promedio los militares aportan apenas el 6% de su salario y necesitan menos años cotizados para recibir su pensión. Una pensión que para policías o militares es entre 5 y 9 veces más generosa que la de un beneficiario promedio de AFP. O sea, aportan menos años y menos porcentaje de su salario, se jubilan antes y sus pensiones son mucho más elevadas que las de los civiles. Así que su elección tiene poco de sorprendente. Y si ni siquiera el estamento que lo impuso en dictadura confiaba en el modelo de las AFP y prefirió un sistema de pensiones de seguridad social, la pregunta no es si ahora militares y policías estarían dispuestos a adoptar el de la aplastante mayoría de chilenos. La pregunta es por qué casi 40 años después la aplastante mayoría de chilenos siguen sin poder elegir cuál prefieren.